Nosotros habíamos creado ya una medida que era el total de ventas. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver que esta medida se compone de la función sum, que lo que hace es sumarizar todo lo que encontremos en un campo. Vamos a ver cómo funciona esta función sum, este total de ventas. Para esto vamos a crear una nueva tabla. A esta tabla le vamos a poner las categorías de producto en los valores. Y luego vamos a coger esa función que tenemos del total de ventas y la vamos a agregar allí mismo. Vamos a ver que lo que obtenemos aquí es el total de ventas por categoría. Esto nos está indicando algo muy importante, y es que las medidas se ejecutan según el ámbito en que se encuentran. Por ejemplo, en este caso, como la medida está haciendo referencia a un nombre de categoría, lo que nos totaliza es el total de ventas, pero para cada una de esas categorías. Esto es un concepto muy importante, ya que las medidas tienen un ámbito dentro del cual funcionan. Y como dijimos antes, las medidas no solamente funcionan dentro de la tabla donde se encuentran, sino que funcionan fuera de ellas, pudiendo agrupar campos de varias tablas. Vamos a continuación a crear una matriz. En esta matriz lo que vamos a poner van a ser en las columnas los años, que la vamos a obtener de la tabla de fechas. En las filas los meses, que también vamos a utilizar el campo de la columna de fechas. Y lo que vamos a hacer en valores es poner la fórmula de total de ventas. Vamos a ver que en este caso el total de ventas se calcula en función de la intersección del año con el mes, con lo cual aquí tenemos el total de ventas para mayo del 2011. Vamos a montar otra matriz donde lo que vamos a poner van a ser los años, esta vez en las filas, vamos a poner las categorías también en las filas. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el total de ventas en los valores. Y no vamos a poner nada en las columnas. Vamos a ver que podemos hacer un drill down y nos va a mostrar las ventas por año por categoría. Fíjense que esto está funcionando totalmente en forma contextual. Nos está mostrando para el año 2010, para bicicletas, las ventas de bicicletas del 2010, etc. Lo mismo para todo el resto. Este concepto es muy importante a la hora de entender cómo funcionan las medidas en DAX. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver que, bueno, nosotros ya habíamos creado toda una serie de medidas. Las medidas están quedando dentro de la tabla donde se crearon.
sería mejor eventualmente poner las medidas en algún sitio específico donde tengamos todas las medidas juntas, a menos que por alguna razón particular necesitemos tener las medidas en alguna tabla específica. Para esto vamos a crear una tabla de medidas. Vamos a ir a las opciones de modelado y vamos a crear vamos a ir a las opciones de inicio y vamos a ir a la opción de especificar datos. Al hacer doble clic sobre especificar datos, vamos a ver que aquí podemos crear una tabla. A esta tabla la vamos a llamar medidas, pero no le vamos a poner ninguna información de campo ni nada. Vamos a darle a la opción de cargar. Y vamos a ver que se nos ha creado una tabla llamada medidas que tiene un solo campo sin ningún tipo de información. Una vez que tenemos esta tabla medidas, vamos a ir a la tabla FactVentas. Vamos a posicionarnos en una medida. Vamos a ir a la opción de modelado y vamos a clicar sobre la tabla inicial, que aquí dice FactVentas, y vamos a cambiarla a la tabla medidas. Vamos a darle que sí. Y vamos a ver que ahora, dentro de la tabla medidas, se va a encontrar la medida total ventas. Y vamos a encontrar que tenemos una columna que es columna 1. Esta columna la vamos a eliminar. El mismo procedimiento vamos a hacer con todo el resto de medidas que tenemos creadas aquí. Una vez que hemos pasado todas las medidas de FactVentas a nuestra tabla de medidas, nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. Vamos a ver que si nosotros cerramos el área de campos y la volvemos a abrir, nos va a aparecer ahora un icono diferente al del resto de las tablas en lo que era nuestra tabla medidas. Y si clicamos, vamos a ver que tenemos todas las medidas dentro de esta nueva sección, por llamarlo de alguna manera, donde se encuentran las medidas, que efectivamente no es una tabla, sino que es un área donde guardar diferentes medidas. Recuerden de hacer el cierre y la apertura para que se produzca el cambio en el icono y el sitio a donde se va a ver a partir de ahora todas las medidas que nosotros vayamos creando. Algo importante entender es que si yo quiero crear más medidas dentro de esta tabla de medidas, tengo que hacer clic aquí mismo. Si yo hago clic en la tabla de FactVentas o en cualquier otra tabla, voy a volver a seguir creando medidas dentro de la tabla donde yo haga clic, con lo cual es importante tener en cuenta en qué sitio yo voy a crear a partir de ahora las medidas, si en el área nueva que he creado de medidas o eventualmente por algún tema de organización, crear las medidas dentro de una tabla específica. Una función muy importante es la función calculate. La función calculate, y es una función con donde realmente
se utiliza mucho dentro de Power BI y, como dice alguna bibliografía, nos tenemos que hacer amigos de ella. Esta función lo que permite es crear un contexto diferente al contexto que se utiliza cuando utilizamos la función directamente sin calculate, como podemos observar aquí en el caso de total de ventas. Vamos a ver un caso concreto, de hecho ya lo hemos utilizado en la medida esta que dice ventas 2011. Si clicamos aquí, vamos a ver que la medida dice calculate, incorpora la medida total de ventas. Aquí también podríamos haber escrito sum ventas. ¿Sí? Esta hubiera sido otra forma. Pero si ya tenemos una medida que nos trae el total de ventas, no hace falta poner aquí el sum ventas, sino que directamente podemos utilizar una medida dentro del calculate. Vamos a utilizar total de ventas. Y fíjense que aquí yo estoy fijando que este total de ventas me tiene que filtrar por el año 2011. El segundo parámetro de calculate, o el resto de parámetros en realidad, no solo el segundo, sino el resto de parámetros, se refieren a filtros que yo puedo agregar. Y esos filtros van a tener lugar antes que el contexto en el cual se ejecute esa medida. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a llevar el ventas 2011 a nuestra matriz y vamos a ver cuál es el efecto. Aquí podemos observar que lo que estamos viendo en esta matriz es, independientemente del año en que nos encontremos, estamos viendo las ventas siempre para el 2011. ¿Por qué? Porque el calculate lo que ha hecho es tener prioridad por sobre el contexto en el cual está teniendo lugar la medida total de ventas. Entonces, vamos a ver las medidas cómo funcionan. Las medidas en DAX se evalúan en base a los datos de origen, no en la matriz. ¿Qué significa esto? Si analizamos lo que tenemos aquí, la medida se va a calcular primero en función de los datos de origen. O sea, estos son los datos con los cuales nos encontremos dentro de la tabla o los datos de las relaciones entre las tablas que tengamos. Vamos a entrar a las opciones de relaciones para ver cuáles eran. Y vamos a ver que en definitiva lo que estamos teniendo cuando calculamos una medida es la suma de las ventas, pero si estamos trabajando con las categorías, como tenemos aquí la categoría relacionada a las ventas a través de la subcategoría del producto, las categorías funcionan como un filtro respecto al cálculo del total de ventas, que es lo que nos indica que quiere obtener esa medida en particular. Luego, cada medida se calcula en forma independiente. Esto también es muy importante, porque las medidas debemos analizarlas siempre de adentro hacia afuera. Nosotros podemos anidar todas las medidas que queramos, pero siempre cada medida se va a calcular en forma independiente. Por esto es importante entender que debemos resolverla siempre de adentro hacia afuera. Y si necesitamos crear muchas medidas que nos pudieran parecer tontas, es preferible hacer esto. Finalmente, las medidas se calculan en 6 pasos. Primero, se detectan las coordenadas de la matriz. Segundo, hay que tener en cuenta que el comando calculate altera el contexto de los filtros, que es lo que acabamos de ver. Luego se aplican las coordenadas y filtros a las tablas subyacentes. O sea, el cálculo no se está haciendo sobre la matriz, sino sobre los datos subyacentes de esa matriz. Luego los filtros siguen a las relaciones.
Esto significa que primero se van a tener en cuenta las relaciones y luego vamos a tener en cuenta los filtrados. Finalmente se evalúa la aritmética, en este caso la sumatoria, y finalmente, por supuesto, se devuelve un resultado. Si vamos a ver cómo funciona la función calculate de DAX, vamos a ver que el calculate entonces tenemos una medida, ¿sí?, o una expresión y toda una concatenación de filtros. El caso que nosotros vimos era, en lugar de con el año 2001, el año 2011. Fíjense que podemos agregar otros filtros donde podríamos obtener las ventas para un determinado código de producto. Las funciones pueden ser implícitas o explícitas. Hasta ahora lo que hemos creado nosotros son funciones explícitas, ya que estamos indicando en total de ventas que calcule la sumarización de total de ventas. Pero eventualmente nosotros podríamos coger esta matriz, ir al campo FactVentas, buscar el campo ventas y agregarlo. De esta manera, lo que se produce es el mismo efecto que la suma, pero en forma implícita en lugar de en forma explícita. Si vamos a ver el campo, aquí vemos el campo ventas, no vemos el campo total de ventas, que es una medida. Pero si clicamos aquí vamos a ver que el campo ventas tiene una indicación que dice que está generando la suma. Nosotros podríamos cambiar y determinar por promedio, mínimo, máximo, etc. Esta es una forma rápida de crear medidas, pero, insisto, se llaman medidas implícitas, ya que nosotros no estamos creando la medida y luego utilizándola, sino que implícitamente estamos arrastrando el campo para que el Power BI determine qué hacer con ese campo. Vamos a quitarlo. También podríamos crear medidas que contengan varias medidas. Vamos a crear dentro de las medidas una nueva que la vamos a llamar ganancia porcentual o porcentaje de ganancia. Esta medida vamos a calcularla de la siguiente manera. Vamos a poner que sea la suma del margen dividido la suma del total de ventas. Ahora bien, si bien esto sería correcto hacerlo así, no sería lo mejor, ya que tenemos montadas medidas que nos traen el margen y que nos traen el total de ventas. Con lo cual, vamos a reutilizar las medidas que nosotros efectivamente necesitemos. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de crear primero el porcentaje de ganancia, vamos a crear una medida que sea la suma de los márgenes. La vamos a llamar esta medida márgenes. Y va a ser igual a la suma del campo que habíamos creado, que era el campo calculado margen de la tabla FactVentas. Y a continuación sí, vamos a crear esa nueva medida de porcentaje
vamos a llamarla porcentaje de ganancia, que va a ser igual a los márgenes dividido el total de ventas. De esta manera las medidas quedan mucho más claras que si nosotros vamos creando fórmulas con funciones de cosas que ya las tenemos en otras medidas, de tal manera que no necesitamos repetir lo que ya hemos montado previamente. Vamos a hacer clic aquí. Por otro lado, de esta manera vemos que nosotros podemos utilizar medidas para crear nuevas medidas sin ningún tipo de problemas ni restricciones. Ahora podríamos hacer que este porcentaje de ganancias se vea en formato de porcentaje, con lo cual podemos ir a las opciones de modelado y en formato general hacer que se vea en porcentaje. Finalmente, lo que podemos hacer es agregar ese porcentaje a la matriz y vamos a obtener los porcentajes de ganancia que tenemos para cada uno de los años, para cada uno de los accesorios. Fíjense que si bien estamos utilizando dos medidas, pero esas dos medidas se utilizan acorde al contexto en el cual están actuando. Recordemos que las medidas se calculan en forma separada y luego finalmente se obtiene el resultado de la división.